Hola, bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Soy Wang Xiaochuan, les saludo desde Beijing. En nuestro programa de hoy analizaremos las repercusiones que tiene la pandemia de coronavirus en las comunidades indígenas del Amazonas. Nos adentraremos en varias de estas comunidades nativas para conocer su especial situación de riesgo y sus necesidades. Y en nuestro segundo reportaje estudiaremos las estrategias que está poniendo en marcha México para impulsar aún más su presencia en el mercado internacional y reorganizar sus relaciones comerciales con Estados Unidos. No se pierda ninguno de estos dos reportajes. Comienza América Ahora. Las poblaciones indígenas que habitan el Amazonas entre los grupos más desprotegidos frente al brote pandémico. México despliega nuevas estrategias para reforzar su posición en el mercado internacional. Los grupos indígenas son de los segmentos de población más vulnerables frente a pandemias como la COVID-19, pues por sus condiciones de vida tienden a ser más susceptibles a infecciones virales. En dependencia de su lugar de asentamiento, la situación también puede agravarse, teniendo en cuenta que muchos habitan regiones distantes o de difícil acceso a instituciones médicas modernas. El principal temor de los líderes de algunas de esas poblaciones indígenas ante graves crisis sanitarias como la actual es que la enfermedad las diezme drásticamente, algo que ha ocurrido con brotes pandémicos en el pasado. Cuando alguien se enferma en la comunidad nativa de Otari, los curanderos locales acuden a la farmacia. Solo que no es esta una farmacia convencional, sino su propia farmacia en la jungla. David Barbosa, un líder espiritual de esta comunidad, sabe qué buscar según el caso, las propiedades medicinales de cada planta a su alcance y cómo emplearlas. Esta es planta uña de gato. ¿De qué sirve? Para úlcera. Y también para hemorragias. De todo, es curatible. O sea que es la madre de todas las medicinas. Y la madre más medicina está por ahí. Acá debe estar, pero todavía no lo encontramos, todavía no lo ubicamos. Es la madre de todas las medicinas. Esa planta medicinal y otras tantas se encuentran aquí, en la base de esta cresta que los locales consideran sagrada y desde la que se divisa el asentamiento de este pueblo indígena en un remoto paraje de la Amazonía peruana. Para quienes vienen de paso, este bosque parece impenetrable, no así para los nativos de Otari, que conocen sus ríos y barrancos como las palmas de sus manos. Es su patrimonio y a menudo su entorno salvador. Uña de gato sirve para úlcera, diarrea, infección intestinal, infección urinaria, todo, y otras cosas más. Vale su cáscara, vale también su adentro, es agua, líquido, eso más principal, el líquido. Eso para cada mañana, para hígado tomar, en la mañana. Y esta planta es para diarrea, para dolor de cabeza. El otro acá está chiquito, es para varón cuando ya no tiene impotencia sexual. Pero sin embargo, esta farmacia no tiene para el coronavirus. No, debe haber. ¿Ha venido alguna autoridad para dar consejos por si llega el virus aquí? No, todavía. Estos residentes nativos de Otari conforman uno de los 55 pueblos indígenas originarios identificados hasta la fecha por el Ministerio de Cultura de Perú, una población total que representa casi un cuarto de los 32 millones de habitantes de esta nación sudamericana. Si los acontecimientos históricos ofrecen alguna pista clara, la COVID-19 podría llegar a diezmar drásticamente estas comunidades indígenas. Nosotros hemos visto, escuchado por la radio, por televisión, hay una enfermedad que se llama coronavirus. Para mí, yo estoy en contra de eso. Es como si fuese una enfermedad que no sirve para nada. Es como si fuese la subversión, nos ha matado todo. ¿Por qué viene? Seguramente para nosotros ha traído una persona. Esa persona no debe permitir también el gobierno actual peruano, Martín Vizcarra, ¿por qué le permite de otros países que venga? Que venga a otros países una persona que ayuda al pueblo indígena, no trayendo la enfermedad.
A Barbosa le preocupa que los extranjeros sean portadores del virus, pero con el espacio aéreo peruano cerrado desde hace meses, son los residentes nacionales quienes representan ahora esa presunta amenaza de contagio viral. En medio del incremento de los casos de COVID-19 en las ciudades del país y el colapso de la economía y el sistema de salud, los habitantes de las zonas urbanas han intentado refugiarse en áreas rurales. Si es cierto que la vida en el campo puede resultar de alguna ayuda o si están transportando inadvertidamente el virus con ellos hasta estos parajes, todo eso está por verse. Lo innegable es que aquí los recursos son mucho más escasos. A varias horas de este asentamiento de Otari, en otro rincón de la Amazonía peruana, el pueblo de Achaninca también está en vilo ante el peligro de la pandemia. Oliver Arnoya, uno de sus líderes, señala resignado que cuando nuevas enfermedades golpean a su gente, los resultados son siempre devastadores. Antes apareció chikungunya, también ¿cómo le llamamos zancudo? También cuántas familias de la sierra, con selva, han murieron. Similar como ahora coronavirus, posible va a llegar porque no sabemos cómo es la enfermedad a través de una persona o en el aire. No sabemos porque cuando llega y entonces escuchamos ya está cerca. Y si algo con absoluta certeza no está cerca de estas personas son los médicos. Al igual que los nativos de Otari, los Achaninca dependen de la medicina tradicional, una alternativa que, de acuerdo con el propio Oliver, no siempre resulta eficaz contra enfermedades de esta magnitud. Cuando un poco nos duele el estómago, ya nos vamos, pero ya estamos olvidando nuestro medicamento que tiene de esta zona, en la selva. Qué pena, ¿no? Sí, y eso está pasando acá a nosotros. Pero nuestra tradición, nuestras costumbres no dejamos. Que olvidamos la naturaleza de frente a la posta. Ese es gran problema. Otro problema no menos serio es que la clínica más cercana se localiza a 1 hora de distancia. Ante la ocurrencia de enfermedades graves o, por ejemplo, complicaciones de parto, 1 hora se hace eterna. Y para colmo de males, las ambulancias escasean. Tiene que esperar que venga moto. Acá difícil viene, a veces que viene o no también. Tenemos, esto es complicado. Sí, cuando uno está enfermo, sí, bajar en moto es muy incómodo. Sí. Especialmente cuando ese recorrido en motocicleta se hace por carreteras que se tornan resbaladizas durante la temporada de lluvias. Oliver teme que si la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 empeora, conseguir atención médica se volverá aún más difícil para su comunidad. No puede haber, porque ellos están ahí ocupados. Y entonces, si habría bastante acá enfermedad, nosotros nos sentimos tristes. Porque nuestros hijos ya hasta mientras ya van a morir, esa es la preocupación que nosotros tenemos. Y también justo yo pedí acá que haya un oro comunal, ¿no? Para que venga el, médico, siquiera 2 veces a la semana, o si nos llama a la emergencia, venga, atiende. Sin embargo, esa solicitud a la que Oliver se refiere no es de ahora, sino de hace 15 años y todavía está esperando por una respuesta. De hecho, la pandemia de COVID-19 ya ha llegado a algunas comunidades indígenas de América Latina. En abril, por ejemplo, se reportó el primer caso en una de Brasil. Algunas tribus brasileñas han optado por refugiarse en las profundidades del bosque hasta que el virus desaparezca, mientras otras exigen al gobierno que expulse a todos los extranjeros del Amazonas, incluidos los mineros, madereros y rancheros. Pero ambas soluciones no han servido de nada, sobre todo ante la pasividad del presidente del país, Jair Bolsonaro, quien en un inicio restó importancia a la amenaza que suponía la enfermedad. Los indígenas de la Amazonía brasileña combaten en 2 frentes. Por un lado, intentando evitar que esta neumonía atípica se propague entre ellos. Por otro, denunciando la inactividad de un mandatario que abiertamente se ha referido a ellos en términos racistas y aspira a que la región que habitan continúe abriéndose a una mayor explotación. La situación, aunque grave, no es nueva para estos nativos de Sudamérica, para quienes las enfermedades importadas han resultado catastróficas desde tiempos de la conquista española.
De la viruela a la gripe común, estas poblaciones han mostrado poca o ninguna inmunidad ante brotes similares. Sebastián Salgado, a Brazilian photographer. En Brasil, el reconocido fotógrafo sociodocumental y fotoreportero Sebastião Salgado ha lanzado una campaña para evitar que la COVID-19 cause grandes estragos en el Amazonas. La situación actual es más crítica, debido a que el gobierno brasileño ha otorgado más libertades en sus contratos con los mineros, madereros y agricultores que están invadiendo las tierras de las tribus indígenas, y muchos de estos cazafortunas son portadores del coronavirus. La COVID-19 ha sido particularmente letal en estas comunidades nativas que históricamente han tenido las enfermedades respiratorias como principal causa de muerte. La tasa de casos de diabetes también es alta debido a que las dietas tradicionales se han sustituido por muchos alimentos procesados modernos. La OMS afirma que el impacto de este virus en las personas con alto contenido de azúcar en sangre tiende a ser más severo, si no mortal. Antes, nuestras abuelas poco tomaban, azúcar. Ellos no comían sal, poco nomás. Ya hoy, en esta vida, sé que más queremos sal. Sí, eso es, más azúcar. Y entonces con esa parte creo la enfermedad nos está atacando. Los doctores, sabes que nosotros ahora acudimos ya a la posta, al hospital, nos dice mucha azúcar que tiene, mucha grasa en en la sangre. Sí, hay diabetes. Diabetes también, como 3 años que apareció acá, porque más antes no sentíamos que diabetes hay. Por ejemplo, yo estoy con diabetes, 3 años, pero frente a eso, tomando hierbas ya no tengo, pero médicos me dicen, Ayacucho, Lima, que tienes diabetes, pero yo estoy bien. ¿Tu cura diabetes? Sí, diabetes. ¿Qué hace uno? ¿Un té? Sí, té. Se hierve. Para que limpie todo. Parecido también chamairo que juntamos para picheo de coca. Ajá, también para diabetes. También nosotros chachamos para que no se malogra la dentadura. Esto da fuerza a los dientes. Da fuerza a los dientes. Y esto cura la diabetes. Cura la diabetes. La diarrea. Diarrea. O sea, en muy poco espacio hay un montón de medicinas. Sí. ¿Para qué? Para mantenimiento de la dentadura. Cuando suena algo como resfrío, también. Ese es el curativo. Por eso de que no queremos que personas, otros extraños, va a venir y va a tomar. ¿Y dónde vamos a conseguir nuestra planta medicinal occidental, tropical que tenemos? ¿Y ustedes están buscando algo contra el coronavirus aquí? Estamos tratando de buscar. Acá hay. Pero yo quiero que estén los médicos de Lima, que venga acá y que que explique también lo que yo quiero que explique. Cómo combatir, cómo empieza el coronavirus. Será como dolor de cabeza. Para nosotros inmediatamente con Reina vamos a buscar cuál es el mejor nuestra hierba para tomar, para estar preveniendo. Ahora nosotros mismos no hacemos nada. ¿Por qué usted piensa que no viene? Yo pienso de que no tiene voluntad. ¿Por qué? No hay voluntad para el pueblo Ashaninka. ¿Por qué? Porque dirá pues que mueran los Ashaninka, que desaparezca para quitar su terreno. Para que venda empresa. David Barbosa teme tanto por su pueblo como por su tierra. Al igual que muchos líderes indígenas, también ha valorado la opción del autoaislamiento colectivo en las profundidades del bosque, a donde no puedan llegar los extraños. Otro grupo tribal, sin embargo, ha adoptado la estrategia opuesta, aunque no por elección, sino forzado por las circunstancias debido a la confluencia de carreteras y un río. Mientras los residentes de Lima huyen de la capital, cientos de miembros de la comunidad Shipibo-Conibo se agolpan justo en el centro de la ciudad, en este asentamiento improvisado a la sombra del Palacio de Gobierno del Perú.
En la capitalina localidad de Cantagallo, el distanciamiento social es un concepto inexistente, como también lo son las alcantarillas, el agua corriente y la atención médica adecuada. Pero todavía no han tenido infectados. No, todavía, por mientras no hay nada, pero yo le digo, cálmese, tómese fuerte. Cuanto más uno se piensa débil, más se ataca rápido. Hay que tener fuerza y valentía, porque viene, yo le digo, viene un Goliat, pero tenemos que enfrentar como David, tenemos que estar. Olinda Silvano es una artista icónica de la comunidad indígena Shipibo-Conibo que crea grandes murales urbanos utilizando patrones heredados de sus ancestros. Ante la posibilidad real de contagio por COVID-19, Olinda asume una actitud desafiante. Para mí el coronavirus es como cualquier enfermedad, pero un poquito más, pero no me asusta, soy fuerte. Si es mi destino, llegará. Si no es mi destino, pasará. Porque nosotros no podemos decidir si me voy a atacar mañana, pasado. Solamente Dios sabe nuestro destino. Los indígenas Shipibo-Conibo han habitado durante décadas esta zona y Silvano insiste en que gozan de mejor salud que el resto de la población local, algo que las estadísticas históricas contradicen cuando se trata de enfermedades virales. Días después de la visita de nuestro equipo de filmación de América Ahora, los medios peruanos informan de las primeras muertes de miembros de la comunidad Shipibo-Conibo en Cantagallo. Entre los contagiados figuraba el nombre de Olinda Silvano. Ser el vecino más próximo de la mayor economía mundial puede representar todo un desafío, pero México ha logrado mantener una positiva asociación con Estados Unidos. Sin embargo, en los últimos años las reglas de juego han cambiado y el país latinoamericano se ha visto en la necesidad de desplegar nuevas estrategias en aras de dar continuidad a las relaciones empresariales con su vecino del norte y en el contexto del comercio internacional. Desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, la importancia del papel de México en el comercio global ha aumentado con celeridad. La 15ª mayor economía del mundo y la segunda de Latinoamérica ha crecido paralelamente a sus sectores manufacturero, agrícola y de materias primas, al igual que la inversión. Y sin embargo, hace 3 años, México se topó con un obstáculo en el camino. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte es probablemente el peor acuerdo jamás firmado, pero ciertamente el peor que ha suscrito nuestro país. Ahora hay quienes quieren aprobar el Acuerdo de Asociación Transpacífico. Poco después de asumir su cargo, el presidente Donald Trump exigió la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo cual supuso una amenaza directa hacia la posición económica de México en esa zona de libre comercio. Miguel Ángel Rivera es un economista que aprecia con claridad el papel que México desempeña en el comercio global. O sea, México es una plataforma de reexportación. Recibe de los países asiáticos una gran cantidad de insumos industriales y bienes de capital que se ensamblan en plantas nacionales y se dirigen, complementados con otros insumos, a mercados como el estadounidense, canadiense y europeo. Entonces, esa triangulación, podríamos decir, es la que funcionó. Y el déficit que contraía con los países asiáticos lo compensaba con el superávit con Estados Unidos. Ahora, la situación puede cambiar. A pesar de que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte llegó a su conclusión en 2019, está previsto que el nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, o TEMEC, entre en vigor hasta el 1 de julio de 2020. Muchos analistas coinciden en que México figura como uno de los beneficiarios de la disputa comercial de Estados Unidos con China. La política estadounidense ha consistido en golpear a China mediante la estrategia de los aranceles y medidas punitivas contra empresas. La intención última es que las empresas estadounidenses se retiren de China y se habla de que México sería un beneficiario, entre comillas, porque
el capital que se retira de China se podría ubicar en México y en esa medida hacer florecer más la economía que se llama maquiladora. Y efectivamente, la inversión procedente de algunas de las mayores economías mundiales hacia México ha registrado un incremento, especialmente notorio en los parques industriales del país, que representan un sólido entorno de diversificación para compañías multinacionales. En el marco de esta tendencia, China ha reforzado sus inversiones en México a fin de salvaguardar los negocios en la región. Hemos comenzado a percibir mucho interés por parte de empresas chinas. En años anteriores, el interés de las compañías chinas se traducía en establecer una pequeña oficina o tal vez un almacén. Ahora estas firmas sopesan contar aquí con una instalación manufacturera. Luis de la Calle es un economista que puntualiza la importancia de ciertos factores económicos en juego en este escenario. Las fricciones comerciales entre China y Estados Unidos darán como resultado una divergencia en los flujos comerciales y la cuestión es qué países se beneficiarán de ello. Lo cierto es que México será uno de ellos, ya que supone un buen punto de diversificación para la gestión de riesgo de empresas chinas. En lo que respecta a China, el país asiático es un gran exportador hacia México, pero un inversionista relativamente pequeño en la nación latinoamericana, puesto que las firmas chinas suelen considerarlo como un competidor. Entonces, la interrogante es si podemos convencer a las compañías chinas de que deben invertir en México como parte de una estrategia para diversificar el riesgo en Estados Unidos, y en este contexto también hay que considerar la dimensión del mercado mexicano. Aunque México podría beneficiarse a corto plazo, los conflictos comerciales llegan a su conclusión tarde o temprano. Y ya que la política de Estados Unidos primero no acusa visos de cambio en Washington, México está obligado a valorar minuciosamente sus cartas, independientemente de si Donald Trump resulta reelegido este año o no. Yo creo que se encaja con la preocupación del actual gobierno de lanzar una iniciativa que vaya de México a Centroamérica, a Sudamérica y que se extienda a otros países. Entonces, al gobierno mexicano obviamente le interesa la promoción de las relaciones internacionales basadas en la cooperación y en ese sentido tiene que desempeñar un papel que sea reflejo de la posición que ocupa en el mundo. Sergio Ley, ex embajador de México en China, ahora está al frente de la división de Asia-Pacífico del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología. También para esta primera economía, pues nosotros no somos despreciables, porque o somos el segundo socio comercial, o somos también, en algunas ocasiones o en algunos trimestres, nos hemos convertido en el primer socio comercial. Esto en algún momento pueden tener un momento de divergencias, que queremos superarlas, que queremos llegar a entendimientos que fructifiquen. El Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. La analista política Mariana Aparicio apunta al potencial del fortalecimiento de los vínculos internacionales, tanto a nivel económico como político. ¿Qué es lo que sigue? Establecer vínculos, no solamente acuerdos y cooperación de alto nivel, sino en términos reales. ¿Qué es lo que ofrece México en el marco de este nuevo acuerdo, ¿no? Con las capacidades que hemos producido después de más de 20 años de estar en el Telecán y qué podemos ofrecer a otras economías? A pesar de que el libre comercio ha estimulado algunos sectores de la economía mexicana, también ha expuesto a la industria nacional a un competitivo mercado globalizado. En la ciudad de León, en el estado de Guanajuato, ubicado en el corazón industrial de México, la propuesta del gobierno federal de eliminar los aranceles internacionales sobre las importaciones de calzado ha generado temor en la industria local, que elabora el 80% de la producción de calzado en el país, ya que esto podría significar el fin de su posición dominante. México produce aproximadamente 260 millones de pares de zapatos al año y solamente se exportan 26 millones. Entonces, prácticamente el 90% de todo lo que se produce en México es para el mercado nacional. Pero tenemos importaciones que este año van a cerrar arriba de 100 millones de pares. Entonces ya las importaciones tienen aproximadamente una tercera parte de todo el mercado.
Para la ciudad de León, que produce más de 2 millones de zapatos al año, la competencia está resultando difícil. La situación de costo país de México es muy diferente a la situación de costo país de China o de Vietnam. Cuando tú compites en un mercado mundial con países como China, muchas veces es difícil llegar al target price. Perfecto, tu fábrica es maravillosa, tiene certificaciones, pero necesito que me lo produzcas en $18. Y a veces es prácticamente imposible. A medida que México promueve el libre comercio y aspira a diversificar su mercado, las industrias nacionales se están viendo obligadas a diversificarse de la misma manera. Nosotros desde la Cámara de Calzado hemos estado insistiendo mucho en que las empresas deben ser más productivas, deben apostar más a productos de mayor valor agregado, mayor moda, mayor calidad, que se puedan mover hacia los segmentos de productos de mayor precio. Esa es una estrategia. En un mercado globalizado, la reducción de la dependencia de México hacia Estados Unidos significará que el país latinoamericano deberá ajustarse a la competencia internacional. Y ya está sucediendo, desde la carne de res hasta la cerveza y de la sal de mar a los zapatos. Así lo asegura Álvaro Abogaber, un productor líder de calzado. Si quieres ser competitivo en lo que respecta a los precios, hay otros países que lo hacen mucho mejor, tales como China o Vietnam. Por ello, es muy importante desarrollar una marca respaldada por su historia, por la calidad o la tecnología, algo que pueda apoyarla y satisfacer las necesidades de los clientes. En la era moderna de los negocios internacionales, con o sin libre comercio, aquellos que no sepan adaptarse al cambiante panorama económico siempre serán vulnerables. Sin embargo, aunque haya voluntad a nivel político, económico e industrial, en México existe una gran preocupación, y es su presidente. Andrés Manuel López Obrador no ha salido de México desde que ganó las elecciones presidenciales en julio de 2018, lo que ha dejado a la política exterior en segundo plano. El presidente, además, ha delegado la diplomacia internacional a su gabinete. Y en lo que concierne a la diplomacia internacional, inextricablemente ligada al comercio exterior, el país necesita un jefe de Estado que guíe el camino en la arena internacional. Nuestro presidente, la mejor política exterior es la política interna y no necesariamente eso implica que él no tenga la presencia, porque es importante, la presencia del mandatario es absolutamente importante. Entonces, me parece que el primer reto es ese. En 2019, el presidente mexicano no asistió a la cumbre del G20 en Japón ni a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York y ha nombrado a enviados comerciales que lo representarán en cumbres futuras. Esto podría representar un problema para México a la hora de reforzar sus relaciones externas. Siempre es absolutamente relevante que el mandatario de un país vaya a este tipo de eventos, sobre todo por las negociaciones que se hacen en corto, ¿no? Y lo que representa en términos para México y la política exterior. Para el ex embajador Sergio Ley, al igual que para muchas personas en México, el país debe manifestar su presencia en el escenario mundial. Creo que el resto de las naciones de la Asia-Pacífico nos ven con mucho interés en el que podamos tener ya realmente un comercio mucho más intenso y una relación económica mucho más intensa con el Asia-Pacífico. No solamente a la región Asia-Pacífico, sino también a la región del Pacífico de América del Sur, que a través de la Alianza del Pacífico puede ser también un aliado indispensable, un aliado importantísimo de México para la integración que estamos buscando en cuanto a la economía y en cuanto a nuestro comercio y también, por supuesto, en cuanto a la diversificación que estamos buscando como objetivo final. Nos da a mostrar nuestro tequila blanco. En momentos en que México se asoma hacia un futuro incierto, el país transita a lo largo de la peligrosa línea del comercio con Estados Unidos, al tiempo que busca acercarse más a la red de seguridad de la diversificación de mercado. Con todo esto terminamos esta edición de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Wang Xiaochuan, Beijing. Nos vemos en la próxima edición.